Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 7 versículos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en su casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, que es la continuación del de ayer, donde se tocó el tema de por qué los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer, como era la costumbre de los judíos y aún hoy en día, ¿no? Y aquí entra el tema, un tema que resaltó particularmente después de que los primeros paganos o no judíos fueron recibidos en la comunidad judía, porque recordamos que la comunidad judía hoy en día mantienen sus cocinas kosher, lo que significa de que no mezclan ciertos productos, de que no consumen, por ejemplo, el cerdo, ¿no? Y que por tanto, pues esto era un problema tanto para la comunidad judía como para los no judíos que estaban siendo recibidos en la iglesia primitiva. Recordamos que las primeras 3 generaciones de la iglesia cristiana, en su mayoría eran judíos cristianos, ¿no? Entonces, los judíos cristianos, al recibir a paganos, se preguntaban, bueno, ¿y qué vamos ahora con estos paganos si les vamos a imponer las normas a nuestras judías de guardar una cocina kosher, o sea, de no mezclar ciertos alimentos, de impedirles que coman, por ejemplo, las carnes ofrecidas en sacrificios o el cerdo, que para ellos es un animal impuro, como también lo es el perro, ¿no? Lo cual para el judío de aquel entonces utilizar la palabra cerdo o perro para los paganos o no judíos, pues era una forma común de referirse a ellos. A esto lo saldrá en el Evangelio de mañana. Pero entonces este tema de este Evangelio, pues es muy probable que esté respondiendo a la pregunta de cómo hemos de ser una sola comunidad cuando hay diferencias en el consumo, en cómo tratar ciertos alimentos. Por ejemplo, el cerdo, de comerlo o no comerlo, o de cómo guardar una cocina kosher, o sea, según las normas y reglas del judaísmo. Pues este evangelio de hoy responde a esa pregunta cuando Jesús
Según el evangelista Marcos dice, con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos, ¿no? Y aquí daba respuesta a esa pregunta de cómo los paganos deberían de ser recibidos en la iglesia primitiva cristiana, cuando en su mayoría eran judíos cristianos, que aún ellos se veían parte de la comunidad, todavía aún no se han separado, no han creado su propia identidad cristiana, ¿no? Muy bien, dice el Evangelio. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndame, nada que entre de afuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Esto también salió en el Evangelio de ayer cuando salió el tema del lavado de manos, ¿no? Pues el judío antes, cuando regresa a casa, antes de entrar a la casa se lava las manos, haciendo una distinción entre el mundo de afuera y el mundo de dentro. El mundo de dentro es el mundo sagrado del hogar, ¿no? Y si los paganos no cumplían con esta práctica, entonces ¿cómo se les debía de recibir? También en las primeras dos generaciones fue el tema que ya he mencionado, de cómo recibir a los paganos en la comunidad cristiana. Un tema que fue fuerte porque forzó a los primeros judíos cristianos a reevaluar sus propias normas, tanto de higiene como de la cocina y de lo que pueden consumir y no pueden consumir. Este fue el tema que se trató en el primer concilio de Jerusalén en el año 51, donde estuvo presente Pedro y Pablo confrontó fuertemente a Pedro, que representaba el liderazgo de la comunidad cristiana primitiva de aquel entonces, ¿no? Así que aquí sale este tema que está conectado con el de ayer, de si lavarse o no lavarse las manos antes de comer, ¿no? Y aquí Jesús dice, respondiendo a eso, nada de que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Y parece que estas palabras de Jesús escandalizó aún hasta sus propios discípulos, ¿no? Porque entrando a casa, pues es la pregunta que le hacen. Dice, cuando entró en casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Y aquí otra vez la reacción de Jesús ante esta pregunta de sus discípulos, pues es de frustración, algo que es muy común en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos todos en cierta manera quedan mal, tanto los discípulos, las muchedumbres, los críticos de Jesús, aún la familia misma de Jesús, todos quedan mal porque no lo entienden, no comprenden quién es Jesús, no comprenden su mensaje, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo de esto, cuando Jesús les dice, ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo? Es obviamente que estas palabras de Jesús son en referencia a los alimentos. Y particularmente a qué alimentos un cristiano puede consumir o no puede consumir, ¿no? Ya he mencionado que entre los judíos aún hoy en día hay esta necesidad de guardar una cocina kosher, de separar ciertos alimentos, de que no se contaminen unos a otros, también del lavado de manos, la purificación de objetos utilizados en la cocina, como también el evitar el consumo de animales que son considerados impuros, como el cerdo, ¿no? Y así que esto es la cuestión principal que refleja la situación de la iglesia primitiva cuando empiezan a recibir a no judíos, o sea, a paganos, si les tienen que aplicar las normas judías a ellos o no. Y Jesús contesta, con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Y ahora Jesús agrega, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. O sea que no es lo que uno consume lo que mancha el corazón. Y aquí a lo que Jesús hace referencia a la mancha del corazón, ¿no? Para los judíos, para los fariseos y escribas particularmente,
pues no lavarse las manos, consumir animales impuros, no guardar una cocina kosher, pues era contaminar no solamente el cuerpo, sino también el corazón, ¿no? Para Jesús hace una distinción impresionante, ¿no? Dice, no es lo que tú consumes lo que te mancha el corazón. Todo lo contrario, lo que sí mancha a la persona es lo que sale del corazón, ¿no? Y aquí es a lo que se refiere Jesús con estas palabras. Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas. Y aquí da una lista de las cosas malas que sí salen del corazón y que manchan la dignidad, la honra de la persona. Que cuando en el corazón pues va contemplando, va maliciando sus acciones impuras, sus acciones maliciosas, no solamente para la persona misma, sino también en las relaciones con otros. Dice, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Nótese que en toda esta lista casi siempre están conectadas con la relación con el prójimo, ¿no? Y el tema central de Jesús en torno a la conversión, en torno a la metanoia de todos sus oyentes es de que es el corazón del ser humano lo que Jesús busca, lo que Dios busca transformar, convertir, porque el corazón es la fuente de todas nuestras motivaciones, de todas nuestras intenciones en lo que pensamos, en lo que hacemos, en la forma que nos vemos a sí mismos, la forma que nos relacionamos con otros, ¿no? Entonces, sanando el corazón, convirtiendo el corazón, transformando el corazón, la persona entonces puede tener un corazón sano, ¿no? Lo mismo se puede aplicar a la imagen que Jesús nos da del ojo, ¿no? Que si un ojo no está claro, no está transparente, pues no puede ver bien, no puede transmitir la luz, ¿no? Si la luz es la ventana hacia el corazón, pues entonces esa ventana tiene que estar transparente y clara para que pueda recibir la luz clara, ¿no? Y pueda iluminar de un lado a otro claramente. Pero si está sucia, entonces esa luz no penetra, no transmite la luz, ¿no? Pues igualmente el corazón del ser humano tiene que estar sano para poder sanar las intenciones y motivaciones que salen de él. Y este es el tema con el cual Jesús se desenvuelve. Una de las cosas que Jesús critica duramente, particularmente de los fariseos y escribas, que eran de la parte de la comunidad judía de los mejorcitos, no de los peores, y que ellos, pues en tiempos de Jesús había cierta crisis del judaísmo, en la cual ponían un énfasis muy exagerado en la práctica externa religiosamente, pero que había esta descontinuidad de lo externo y lo interno. Para Jesús tiene que haber una continuidad, tiene que haber una consistencia entre lo que uno profesa y lo que uno vive. Y cuando existe esta descontinuidad, esta falta de consistencia en la persona, pues entonces esto es lo que Jesús llama hipocresía. Y la hipocresía no es propia solamente de los fariseos ni de los escribas. La hipocresía existe en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las sociedades donde hay esta inconsistencia en lo que uno dice y lo que uno vive, ¿no? Así que este evangelio responde a dos preguntas fundamentales. Una, el cómo la comunidad cristiana, compuesta en su mayoría de judíos cristianos, debe de recibir a los no judíos, o sea, a los paganos, y que sí los debe someter a las mismas prácticas religiosas, particularmente en torno a los alimentos, a las purezas, que los judíos se aplicaban a sí mismos. Y con esta respuesta de Jesús, pues entonces ya en cierta manera ponía en un plano igual tanto a judíos como
paganos en torno a las prescripciones de la pureza y de los alimentos. Cuando dice con estas palabras, declaraba limpios a todos los alimentos. Y el segundo tema al cual Jesús responde es un tema que lo ha desarrollado por todo el Evangelio, que busca la transformación, la conversión de la persona desde el corazón, puesto que el corazón es la fuente, es el centro de donde nacen nuestras intenciones y motivaciones, y cómo actuamos, cómo nos relacionamos con otros. Y esta lista que aquí el evangelista Marcos nos da, pues todos los malos hábitos están conectados con la relación con el prójimo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.